Hola, hola queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su profesor Luis Centeno. El día de hoy vamos a ver lo que son la suma de los ángulos internos de un polígono. Ese es nuestro tema y vamos a ubicar nuestro tema por aquí. Listo. Ahí está. Suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Vamos a repasar una definición súper importante, una definición básica. Vamos a ver respecto a nuestro tema. Y es la siguiente definición. Vamos a ubicar esa definición por aquí. A ver. Nos dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados, o sea, de cualquier lado, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso la definición dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es igual a 180 grados por n, que es el número de lados, menos 2. Esa es la fórmula. Y esta fórmula aplica para cualquier polígono, siempre y cuando se quiere encontrar la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono. Listo, entonces como repaso, vamos a recordar rápidamente la clasificación de los polígonos según el número de sus lados. De hecho, tienen su libro de texto esa clasificación. Quisiera que estudien, que repasen eso. Entonces podemos mencionar que según el número de sus lados, si tiene 3 lados sería un triángulo, si tiene 4 lados sería un cuadrilátero, si tiene 5 lados sería un pentágono, si tiene 6 lados sería un hexágono, 7 lados sería un heptágono y 8 lados un octágono. Y así sucesivamente. Entonces, recordando esos datos, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Y se nos solicita que nos dice encuentre la medida del ángulo X. Encuentre la medida del ángulo X. Ahí está. Ok. Entonces, se nos da el siguiente polígono. Vamos a construir nuestro polígono. Ok. Tenemos un polígono de la siguiente forma. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a ver qué tal nos queda. Más o menos así. Listo. Ahí tenemos nuestro polígono.
Vamos a ver, vamos a ver. Nuestro polígono, este ángulo que mide X, este ángulo que mide 100, este ángulo que mide 110, este ángulo que mide 130, ¿ok? Este ángulo que mide 90 grados, ¿ok? Listo. Ok. Entonces, vamos a ver, listo. Ahí sí. Vamos a contar primeramente cuántos lados tiene este polígono. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mencionamos que si tiene 5 lados es un pentágono. Se trata de un pentágono. Excelente. Entonces vamos a enumerar un paso. Paso número 1. ¿Okay? Paso 1. Encontrar la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono. Ese es nuestro paso 1. Encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono. Esta. Ese es el paso número 1. Encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Tenemos aquí la fórmula. Sencillito. La fórmula nos dice que 180 se va a multiplicar por n menos 2. Listo. Entonces, dijimos que n corresponde al número de lados. Entonces, veamos 180 por n. ¿Cuántos lados mide este polígono? 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en vez de n, pues sería 5 menos 2. Listo. Ahora tenemos que 180 va a multiplicar a 5 menos 2, 3. Excelente. Luego por último, 180 multiplicado por 3 es igual a 540 grados. Excelente. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 540. Entonces, lo que queremos es encontrar el valor de x. Por lo tanto, necesitamos encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de este pentágono para luego plantear nuestra ecuación y encontrar el valor del ángulo x. Entonces ya tenemos la suma de las medidas de los ángulos internos de este pentágono. Ahora procedemos al siguiente paso. Entonces, veamos. Bueno, vamos a dividir nuestra pizarra como siempre lo hemos hecho. ¿Ok? Me queda un poco para así. Excelente. Entonces tenemos como paso número 2. Paso 2. Plantear la ecuación para encontrar el valor del ángulo x. Listo. Plantear la ecuación para encontrar el valor del ángulo x. Entonces, para esto, pues sencillamente vamos a sumar el ángulo x, que sería
a ver, ángulo X más, veamos, 100 más, ¿cuál es el siguiente ángulo? 110 más 130 más 90 es igual a 540. Ese es el dato que tenemos. ¿Ok? La suma de la medida de los ángulos internos de un pentágono es igual a 140. Lo hemos encontrado aquí. Entonces, el proceso es tan sencillo. Para encontrar el valor del ángulo X, vamos a realizar transposición de términos. Sencillamente, el valor del ángulo X más, sumamos 100 más 110 más 130 más 90 es igual a 430. Listo. Sumamos 100 más 110 más 130 más 90 es igual a 430. Y esto me dice que es igual a, vemos, 540. Listo. No hemos hecho nada más que sumar. Ahora, el ángulo X es igual a, recuerden, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Queremos encontrar el valor del ángulo X, por lo tanto, vamos a transponer 430, que está sumando, pasaría del otro lado de la igualdad a restar a 540. Entonces, 540 menos 430. Excelente. Por lo tanto, el ángulo X es igual a 540 menos 430, 110 grados. Excelente. Entonces hemos resuelto el ejercicio. Encontramos la medida del ángulo X. Encontramos el ángulo que faltaba. Excelente, jóvenes. Vamos a dejar una tarea que quiero que me lo manden al grupo de WhatsApp. Tarea. Ok, vamos a dibujar un polígono. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a dibujar un polígono, un heptágono. Vamos a dibujar un heptágono. Recuerden que este proceso es para cualquier tipo de polígono, ya sea un heptágono, un hexágono, un pentágono. Listo. Ahí está. Con las siguientes medidas. Vamos a ver. 115. Este ángulo que mida 105. Este ángulo que mide 80. Este ángulo que mide 110. Y este ángulo que mida X. Entonces la tarea es la siguiente: encuentre el ángulo X. Listo. Excelente, jóvenes. Eso fue todo por el día de hoy. Traten de resolver esta tarea, traten de hacer este ejercicio y me lo envían al grupo que tenemos de WhatsApp. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.